habíamos visto algunos criterios para armar las losas en una dirección. Las losas que se arman en una dirección, y habíamos visto algún ejemplito de cómo sería eso para losas armadas en una dirección, ¿verdad? Y habíamos dicho que se diseñan como si fuera una sola viga, ¿ya? Como si fuera una viga plana de un ancho unitario, ¿no? De ancho 1 metro y una altura h determinada. Nosotros calculamos la cantidad de fierro que va a llevar nuestra viga, entre comillas, ¿no? Inferiores en los tramos y los fierros superiores en los apoyos, ¿ya? Entonces la diseñamos como viga, y el diseño de viga ustedes ya lo conocen. Una vez que tenemos los momentos máximos haciendo la envolvente, el diagrama de envolvente de fuerza, encontramos los momentos máximos y calculamos las armaduras. En los planos se van a ver estos gráficos en corte y también se va a ver en planta, así como se ve acá. Entonces les decía yo que cuando nosotros calculamos la cantidad de fierro que va a ir, por ejemplo, en el tramo, nosotros asignamos la mitad como el fierro que va a ir de apoyo a apoyo, recto, sin doblez, y la otra mitad como el que va a ir con doblez, doblándolo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos FIDE 10 cada 36. Entonces va a ir una barra recta cada 36 y una barra doblada cada 36. Se lo parte en dos, básicamente se lo parte en dos. La cuantía, ¿no? Luego hay que verificar el tema del corte, ¿no? Para ver si es necesario colocar armadura para corte o no. Los espesores mínimos que se adoptan para una losa llena, tenemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, aquí, 5 centímetros si no existen cargas concentradas. Por ejemplo, placas para cubiertas no accesibles. Y 7 centímetros si las acciones preponderantes son distribuidas o estáticas. Entonces, 10 centímetros si una parte moderada de las acciones es concentrada y dinámica, por ejemplo, placas accesibles a vehículos de turismo. 12 centímetros si una parte importante de las acciones es concentrada y dinámica, por ejemplo, placas accesibles para vehículos pesados. Y 15 centímetros, placas sobre apoyos puntuales. ¿Ya? Es decir, si vamos a armar una losa llena sobre las columnas que no tengan vigas, sería el caso, ¿no? La losa tiene que ser mayor a 15 centímetros. Pero si tenemos vigas donde va a apoyar la losa, ahí ya tenemos que ver cuál va a ser el uso, ¿no? Y partir con un determinado espesor. Estos son espesores mínimos referenciales. Obviamente, si al cálculo no nos cumple, tenemos que aumentar el espesor, pues, ¿no? La altura útil de una losa llena armada en una sola dirección que satisface la deformación deberá cumplir con las siguientes relaciones que son válidas para losas pertenecientes a construcciones corrientes. Eso en cuanto a la deformación. Y aquí tenemos una gráfica para una estimación de la deformación. Entonces, si tenemos una losa de este tipo, básicamente simplemente apoyada, la altura útil debe ser mayor a L sobre 30. Si tenemos una losa continua,
La altura útil debe ser mayor a L sobre 35. Si tenemos una losa continua, digamos, hacia ambos lados, la altura útil tiene que ser mayor a L sobre 40. Si es un voladizo, la altura útil L sobre 12, mayor o igual a L sobre 12. Y la altura útil obviamente es la medida que hay de la fibra comprimida de arriba, en este caso, a la armadura, al centro de gravedad donde se encuentra la armadura. Esa es la altura útil, ¿no? Por facilidad constructiva, la altura mínima que se adopta por facilidad constructiva es aquella que no requiere armadura doble o armadura comprimida por flexión. Es la que no requiere básicamente armadura comprimida, ¿no? Normalmente nosotros evitamos esa situación de tener que colocar armadura que trabaje a compresión. Es decir, en la parte superior de la losa, en el tramo. ¿No? En los momentos de tramo. En los momentos de apoyo es otra la situación. Separación de las barras. La separación de las armaduras principales deben cumplir las siguientes condiciones. No debe ser mayor a 1.5 veces el espesor de la losa o no debe ser mayor a 20 centímetros. ¿Ya? No debe ser mayor a 20 centímetros o 1.5 veces el espesor de la losa. En estos casos, el diámetro no debe ser superior a la 10ª parte del espesor de la losa. También hay una referencia ahí, ¿no? El diámetro de los fierros, siempre hay que procurar de que no sean tan gruesos los fierros. Hay que procurar de que sean relativamente delgados. Losas macizas armadas en 2 direcciones. Para losas macizas armadas en 2 direcciones, esto se refiere cuando la losa tiene apoyo en todo su perímetro, en todo su contorno, y además cumple una condición, que es la condición de las luces, ¿no? Entonces, si la relación de luces es mayor a 2, es menor a 2, entonces es armada en 2 direcciones. Y si es mayor a 2, es armada en una sola dirección. ¿Ok? Entonces, esa sería la relación de las luces. El LY siempre vamos a acostumbrarnos a denominarlo a la longitud más larga, al lado más largo. Y el LX al lado más corto. Cálculo de las solicitaciones. Existen básicamente 2 métodos. Método elástico, que sigue la teoría matemática de la elasticidad, es el más usual en la actualidad. Método plástico toma en cuenta líneas de rotura y asume un comportamiento plástico de la losa ante la rotura. Hipótesis básicas requeridas por la teoría de la elasticidad. El material, estas son las hipótesis que se consideran, ¿no?, para el método que vamos a utilizar. El material que constituye la losa se comporta como homogéneo, isótropo y elástico entre los límites de carga de servicio, siendo por ello válida la ley de Hooke. La losa tiene que tener un espesor suficiente respecto a sus otras dimensiones, como para ofrecer resistencia a la flexión y no comportarse como membrana. Entonces, el análisis, el diseño, el cálculo de membrana tiene diferentes formulaciones, ¿ya? No es igual que las que vamos a ver. La flecha en un punto cualquiera de una losa es muy pequeña respecto de su espesor. La losa no experimenta variaciones de espesor debido a la deformación. Las leyes de la flexión simple contenida en las hipótesis de Navier-Bernoulli son válidas. Las deformaciones se mantienen planas
antes, durante y después del cargado. Las losas son las únicas estructuras que se pueden calcular por dos métodos, método plástico y método elástico, porque es un método flexible. Si analizamos un paralelepípedo elemental de una losa armada en dos direcciones, se puede ver que en cada dirección se generan tres tensiones, básicamente tres tensiones, ¿no? En este caso tenemos un elemento infinitesimal donde, visto en tres dimensiones, podemos ver aplicando esfuerzo en diferentes direcciones, podemos ver las deformaciones que se pueden generar. En este caso, 6 esfuerzos, 3 en cada cara. El normal, el cortante, el momento y los torsores, ¿no? Bien, diagramita de los esfuerzos y los comportamientos. Una tablita que ustedes la pueden conseguir hasta más completa del diámetro de los fierros y el peso de 1 metro en kilos. Ya. Ok, vamos a ver el método del tablero de ajedrez para calcular las losas armadas en dos direcciones, donde básicamente el principio es el mismo que el principio de cargar una viga para encontrar los momentos máximos, digamos, ¿no? Es decir, hacer los estados de carga. Como el tablero de ajedrez, se carga una losa así, una no, una sí, una no, y así sucesivamente. Pero vamos a hacer un paréntesis para escuchar la presentación del grupo número 1. Entonces, el grupo número 1 está compuesto por del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 al 5. Ellos son los del grupo número 1. Entonces, les voy a dejar compartir la pantalla para que ustedes puedan presentar esas partes. Ingeniero, buen día. Buen día. Disculpe, la exposición le dijimos para el jueves, ¿verdad? Habíamos quedado para el jueves. La anterior No, clase era el dijimos. anterior jueves. Para el jueves que viene. Sí, esta semana era para el jueves. No, ya. Entonces no lo tienen todavía. No lo tienen todavía. Lo tenemos, pero nos falta. ¿Sí? Habíamos quedado que vamos a exponer, si le preguntamos si podíamos exponer para el jueves, digamos, empezar el jueves a exponer todo. Y dijo que sí, está bien, dijo. Ya. Entonces continuamos. Mira, una consulta, perdón que lo moleste, por favor. No escuché bien. Mira, entré a otro celular para A la ver, de asistencia, ¿verdad? nuevo. Y tocar. Ingeniero, ¿me podría anotar en la ¿Qué asistencia? número me Porque dice? ¿Qué número? le escribí en el chat igual. A ver, ponlo en el chat porque no te escucho. El 68 y el 67 dice.
Ya. Deme en 2 minutos, voy a buscarlo el archivo, ¿ya? Video.
Ya. A ver, fija, tengo un ejercicio. Este es un ejercicio para una viga. Como ya hemos visto esa parte de viga, vamos a darle una miradita a este ejercicio. Entonces nos dicen calcular el detalle la viga A. Ingeniero, disculpa, no Viga estoy B, entendiendo. No está compartiendo, ingeniero. de una estructura que nos dan aquí atrás. Entonces ahí nos dan una viga A que está Ingeniero, no está compartiendo. Disculpe. No se ve nada, ingeniero. compartiendo. No, no. A ver, lo vuelvo a compartir. Ya voy a revisar que algo ha pasado. ¿Ahora se ve la pantalla? No, ingeniero. Nada, ingeniero. No, no se ve, ingeniero, nada. Ahí le voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A mí me salía como si hubiera estado compartiendo y ahora me sale nuevamente como si estuviera compartiendo. Confírmenme. ¿Ven el gráfico? No aparece, ingeniero, nada. No se ve. No, no está compartiendo, ingeniero, no se ve. No se ve, ingeniero. Claro. A ver. Compartir toda la pantalla. No sé si lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. ¿Y ahora? A ver, una ventana. Si se puede compartir una ventana. A ver. ¿Se pudo compartir? ¿Lo ven ahora? No, ingeniero. No, ingeniero, no se ve. Dejar de compartir. Pantalla no se puede compartir, lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías la pantalla. ¿Y ahora qué se hace en este caso? No se puede compartir. Ya le di compartir toda la pantalla, compartir ventana, a ver, compartir una pestaña. Y si se sale, ingeniero, y vuelve a entrar. A ver, a ver. Me salgo yo y vuelvo a entrar. Puede ser, a ver, me voy a salir y vuelvo a entrar. Salir de la llamada.
Ahora sí, ingeniero. Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Ahora su audio, ingeniero. Ya. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí, Me ingeniero. avisan cualquier cosa, ¿ya? La idea es que les muestre este ejercicio rapidito de vigas, ¿ya? Este es un edificio que tiene una losa llena armada en dos direcciones, una losa en una dirección y acá tiene otra losa en una dirección. Los espesores están en las esquinitas, aquí dice 15. Normalmente se los simboliza así, el espesor de la losa, 15 centímetros. Esta otra no nos da el espesor, solo nos dice que es la losa 1, la losa 2 y la losa 3 es de 12 centímetros. Seguramente hay que diseñar la losa, prediseñar la losa 1, porque no hay espesores, ¿ya? Solamente nos dan un nivel, 3 más 15. Y la viga, lo que nos interesa aquí es la viga A. Nos piden calcular la viga A y la viga B. Y la viga B sería esta otra de acá. Tanto la viga A como la viga B son paralelas entre sí, tienen cargas similares, pero no iguales, porque la viga B recibe carga de esta viga que recibe la carga triangular de esta losa, ¿verdad? Y de esta otra viga también que recibe la carga rectangular de esta losa, ¿no? Y en este tramo no recibe carga del lado derecho, pero sí recibe del lado izquierdo, la mitad de la losa. Entonces, el cargado de estos elementos, no sé si alguien tiene alguna duda en el cargado de estos elementos. A ver, vamos a hacerle una capturita ahí. No sé qué tiene mi mouse. Quiere. Sí,
Ok, entonces cuando nosotros tenemos una losa, por ejemplo, armada en dos direcciones, si es armada en dos direcciones, nosotros lo que hacemos es el cargado, tenemos que hacerlo así, ¿no? Triangular. Entonces, esta parte de acá carga a esa viga, esta otra parte de acá carga a la viga de abajo, ¿no? Y los laterales cargan a esa viga. Eso entiendo que ustedes ya lo dominan, solo lo estoy contando nomás, ¿no? Esa es la situación que tenemos en este esquema, donde nosotros tenemos una losa en dos direcciones, entonces tenemos que calcular las distancias adecuadas y calcular el triángulo que aporta a cada una de las vigas. Y entre eso vamos a tener obviamente un triángulo que nos va a aportar a la viga B, en este caso. ¿Ya? Y a este lado solo no nos va a aportar triángulo, pero sí una carga puntual en este punto, ¿no? Una carga puntual ahí. Entonces, veamos, sigamos analizando el ejercicio este. Ahí tenemos cálculo de detalle de la viga A y la viga B. Todas las vigas de 12 por 45, todas las columnas de 12 por 30 son datos que ya tenemos que dar nosotros de entrada, ¿no? Que ya se tienen del proyecto. Sobrecarga de losa, 150 kilos por metro cuadrado, entonces esto es el parámetro para una residencia, una vivienda, un edificio de vivienda, 150 kilos por metro cuadrado. Corrido en Santa Cruz, Bolivia, esto es para tener referencias del clima, qué tipo de clima es para hacer el análisis de la viga, ¿no? Edad de puesta en carga, UME, muros, mampostería de cemento. O sea, la mampostería ha sido con mortero de cemento. Recuerdan que habíamos visto que hay tres tipos, ¿no? Mortero de cemento, mortero de estuco, decíamos. Y ahí nosotros podemos ver la capacidad de deformación que tiene, digamos, cada uno de los materiales. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos un relacionamiento que hay que hacer, ¿no? Losa 2 y 3 son llenas. La losa 1. Esta vendría a ser la losa 1. Entonces, en el problema nos dicen que la losa 1 es alivianada, que tiene nervios de 10 centímetros de base por 10 centímetros de altura, ¿ya? Que están separados a cada 50 centímetros. Los nervios están separados a cada 50 centímetros. Y que la losa es de 5 centímetros de espesor. La carpeta de compresión en todo caso. Más 5 centímetros de el alto total, si se puede decir, de la losa. 10 por un lado y 10 por otro lado. Un esquema del cargado de la viga, en este caso 6 y 6 metros, dice. ¿Cuál de las dos vigas será? Debe ser la viga A, la que se está cargando. La viga A carga rectangular de la mitad de esta losa, ¿no? El área de aporte a la viga A es la mitad de esta losa. Entonces, 2 metros está aportando a la viga A. Y los otros 2 metros a la viga B. Entonces, como no vemos ninguna carga en este esquema, se supone que estamos trabajando la viga A. Aquí debe decir análisis de la viga A. Tenemos la viga A y sus respectivas cargas. Eso propio de la viga A, la carga viva y la carga muerta.
carga G y carga P. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cálculo de las cargas. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? En el examen o cuando tengamos que resolver un problema, no la secuencia que... Cálculo de la carga permanente. El tonelada por metro cúbico era el valor que se maneja por el material, el piso, ¿ya? Todos metros son el aporte de la superficie de la losa. Esto, la mitad. Trabajando aporte, la mitad, 2 metros de aporte. Y ese 0.05 metros es el espesor. Estoy considerando un piso que le vayan a poner de mosaico, básicamente de mosaico, digamos, ¿no? Lo que era. Ahora ya el porcelanato, ustedes estiman el peso específico del porcelanato y el espesor, el área de aporte, y ahí vamos a tener la carga por metro, ¿no? Ya distribuida longitudinalmente. La losa en sí, 2.5 toneladas por metro cúbico, 5, este es el área de compresión, la altura de compresión por 2 metros. El estuco, 0.03, su peso específico por el área de aporte. Y los nervios, no nos olvidemos los nervios de compresión. Los nervios también entran. 2.5 toneladas por metro cúbico, el peso específico. La sección del nervio, base por altura, 0.1 por 0.1 y por 2. ¿Por qué por 2? Porque aquí tenemos que cada nervio está a 50 centímetros. Entonces entrarían 2 nervios en 1 metro, ya por 1 dividido entre 0,5. Estos 2 elementos de acá son para indicar la cantidad de nervios que entran en 1 metro lineal de losa. En 1 metro cuadrado, digamos, de losa. En este caso lo volvemos lineal, 1 metro lineal. Y calculamos, sumando todo esto, la carga G. 0.63 toneladas por metro lineal de losa. Esa es la carga G. La carga P, la carga viva, por el área de aporte solamente, ¿no? Aquí es 250, lo estamos convirtiendo en toneladas y tenemos la carga en toneladas por metro lineal de carga viva. Y la carga propia de la viga, el peso propio de la viga, es este valor. Cálculo de los estados de carga. Aquí hay una forma. El estado cero era el estado de la carga de la viga cargada solo con el peso propio, solo con la carga G, perdón, solo con la carga G. En este caso dice estado 0 más estado 1. Entonces está cargando la carga G más la carga P en el tramo 1. El estado 2, bueno, y se hacen los cálculos directamente, ¿no? Aquí se están haciendo ya los cálculos para encontrar el diagrama de momento de ese estado, del estado E sub 0 más E sub 1. ¿Ya? Está aplicando el método de Cross. Empotrado libre, la rigidez en el nodo, en el K1, la rigidez del K2 de la viga 2 en todo caso, tramo 1, tramo 2. El factor de rigidez que va a ser igual a la rigidez del tramo 1 dividido entre la sumatoria de las rigideces de los tramos que estamos analizando en ese instante. Y son solamente 2 tramos, el tramo 1 y el tramo 2. Entonces la rigidez del tramo 1, 3 veces E por I sobre L, y la rigidez sobre la sumatoria de las rigideces de los otros 2 tramos. ¿Ya? Que es básicamente lo mismo. 3 veces E por I sobre L.
Entonces, el factor de distribución de esfuerzo me da 0,5 para el tramo 1 y me da 0,5 para el tramo 2. Entonces ahí el factor de distribución suma 1, siempre va a sumar 1 el factor de distribución. Cálculo por tabla del momento de empotramiento y calculamos el momento de empotramiento. Q por L cuadrado sobre 8, 4.79 toneladas, y el otro momento Q por L cuadrado sobre 8, 3.44 toneladas. Entonces, al un lado de la viga tenemos 4.79 y al otro lado de la viga tenemos 3.44 en el mismo punto. En el mismo punto, al un lado de la viga tenemos 4.79 y al otro lado tenemos 3.44. Quiere decir que hay una descompensación de los momentos de 1.35. Y esa descompensación tenemos que compensarla, ¿ya? El momento en el punto B a la izquierda le vamos a restar esa descompensación de 1.35, se lo vamos a restar a los 4.79, pero multiplicándose por el factor de distribución. Entonces, como hemos encontrado el factor de distribución aquí como 0,5, entonces la descompensación lo multiplicamos por el factor de compensación y eso le restamos al momento mayor, al del lado izquierdo. Entonces aquí se ve, ¿no?, el producto, la descompensación por el factor restado con el momento más grande. La descompensación la sumamos previa multiplicación por el factor de distribución de esfuerzo y tenemos que llegar al mismo valor. Entonces, como estamos hablando del mismo punto, el momento no puede ser diferente, ¿no? Estamos hablando de la misma partícula que tiene cargas a la izquierda y tiene cargas a la derecha y son diferentes porque el cargado a la izquierda y a la derecha, creo que lo vimos por acá, está acá. Cargado a la izquierda es este y el cargado a la derecha es este otro, por lo tanto son diferentes cargados. Pero no significa que el momento a la izquierda va a ser diferente al momento a la derecha. En la vida real, una partícula que está justamente en el medio sufre un solo valor de momento. Y ese valor de momento nosotros lo aproximamos a este valor, calculando el método de Cross. Ok, eso es lo que ustedes tienen que hacer en su examen igual. Aplicando el método de Cross, encontrar estos valores, ¿no? Una vez que tenemos el momento ya definitivo, entonces podemos nosotros graficar un diagrama de momento de ese estado de carga, ¿no? Ok. Y también hallamos las reacciones y todo. Tenemos todos los valores ya de esa viga en ese estado. Ok, diagrama de momento a la izquierda, a la derecha y el compensado, ¿no? Positivo y negativo. El diagrama de corte también, acá atrás estaba, ¿no?, el diagrama de corte. El diagrama de corte, también el diagrama de corte. Y de ahí nos vamos al otro estado. El estado 0 más el estado 2. Es decir, carga muerta más cargada la viga al lado derecho ahora. Y hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo. Aplicamos el método de Cross. No se le escucha bien en la viga del compañero. Y encontramos el diagrama de momento y el diagrama de corte. ¿Alguien ha activado su micrófono? A ver. Rodrigo, tu audio.
Maminga. Qué grave, ¿no? Ya. Va. Parece que estaba en el mercado. ¿Dónde estará metido el compañero? Este sería el otro esquema, ¿no? Donde nuestra carga viva ya está a la derecha. Hacemos exactamente lo mismo. En este caso vamos a tener el mismo valor de compensación, porque las cargas son igualitas, solo que volcadas, digamos. Y vamos a tener un momento que antes estaba en el primer tramo, ahora va a quedar en el segundo tramo. Como son de 2 tramitos nomás, no es demasiado largo, se puede hacer más largo esto, ¿no? Entonces calculamos los diagramas de corte, los diagramas de momento. Y en un resumen, diagrama de momento y de corte del estado 0 más el estado 1, el estado 0 más el estado 2. Entonces el diagrama de momentos es mayor en el estado 2 al lado derecho y en el estado 1 en la primera combinación al lado izquierdo, ¿no? De ahí tendríamos que calcular la envolvente. Tendríamos que calcular la envolvente, que está aquí. Entonces calculamos la envolvente. Fíjense que este es el estado 3. ¿Cuál sería el estado 3? La combinación 3 sería ambos lados con la carga viva y muerta, con la carga Q, ambos lados. ¿Para qué nos sirve cargar con la carga Q, con la carga total? Para obtener el momento negativo máximo en ese apoyo. Si es de 2 tramitos nomás, sería ambos lados, toda la viga con la carga Q. Como se puede ver aquí, el momento es 478, el momento negativo, ¿no? Y en el otro caso, en ninguno de los otros me daba 478. Finalmente el compensado nos daba 4. Ese era el compensado que estábamos utilizando. Pero ya en la envolvente sale más, obviamente, porque cargamos la carga Q a ambos lados y nos quedamos con ese momento negativo de 4.74, ¿no? 4.74. Entonces estos son nuestros valores máximos. Con este valor calculamos los fierros de la parte de arriba de la viga y con estos valores calculamos los fierros en la parte de abajo de la viga, ¿no? Ese es el diagrama, perdón, no con esto, ¿no? Con esto de acá de la envolvente. Con esto de acá. 4.74 para el negativo y 2.95 para el positivo. Y están los cortantes también. Entonces, siguiente paso, verificación a la compresión oblicua. Es decir, el concreto me aguanta, digamos. Básicamente es eso, ¿no? El cortante de diseño se lo calcula multiplicando por el factor de 1.6, multiplicación de esfuerzo. Y nosotros tenemos un cortante de diseño de 6.38 toneladas. El cortante que aguanta el concreto por esta fórmula, ¿no? 0.3 del FCD por V por D. En este caso aguanta 21 toneladas. Entonces, como el concreto solo aguanta 21 toneladas, entonces nosotros no necesitamos fierro adicional porque nuestra solicitación es solamente de 6.38. Entonces el cortante de diseño es mucho menor que el cortante que aguanta el concreto. Por lo tanto, no calculo fierro adicional para resistir esa situación. Queda ahí, cumple, digamos, ¿no? Si no cumpliera, podemos aumentar la sección del hormigón y lo hacemos cumplir, digamos, ¿no? Bien, en los tramos A, B y BC dice porque como son la misma sección de viga y como la misma solicitación de momento, entonces directamente diseñamos una sola vez para ambos casos, ¿no? El momento de diseño
el mismo, el coeficiente de mayoración de carga, 1.6, por el momento característico, que era 2.95, calculamos el momento de diseño. Nosotros decidimos cuánto va a ser nuestra altura útil. De acuerdo a las recomendaciones, dependiendo del clima y demás cosas, podemos definir como ingeniero el recubrimiento. En este caso, se supone que ha elegido un recubrimiento de 2 centímetros. 2 centímetros y asumiendo en todo caso de 20, un fierro de 20, entonces disminuiría 3 centímetros la altura total para que nuestra altura útil sea 42. Entonces, 42 centímetros de altura útil significa que el fierro está, el centro de gravedad del fierro está ahí a 42 centímetros. Quiere decir que el fierro es de 2 centímetros de diámetro, 1 centímetro para abajo, más 2 centímetros de recubrimiento, serían los 45, ¿no? El momento reducido, momento de diseño, con esta formulita, momento de diseño sobre B por D al cuadrado por FCD, calculamos momento reducido, definimos o no definimos, sino que observamos en qué dominio estamos, ¿ya? Y de ahí hacemos las correcciones requeridas, si no estaríamos en dominio 3. Lo ideal es entrar al dominio 3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos dentro del dominio 3, entonces procedemos con el cálculo. Continuamos con el cálculo. Y calculamos la armadura. Entonces la armadura nos sale 2,87 centímetros cuadrados, que significan 2 fierros de 12 más un fierro de 10. Y la armadura mínima para esa sección de concreto, 2.8 por 1000 de la base por la altura. Nuestra armadura mínima nos sale 1.51. O sea que estamos dentro. Estamos con una armadura mayor a la mínima al colocarle 2 fierros de 12 más un fierro de 10. ¿Qué significa acá? Deberíamos recalcular con una nueva altura útil, ya que realmente no va a ser 42 la altura útil, porque estamos poniendo solo fierro de 12. Nuestra altura útil va a ser más de 42 centímetros. ¿No es cierto? Pero dejamos ahí y decimos estamos del lado de la seguridad. Eso porque lo hacemos a mano. Si lo hiciéramos en un software, lo ideal sería recalcularlo, ¿no? Para que salga lo más exacto posible. Bueno, en este caso, cuando se calcula a mano, cuando se calculaba a mano, se tomaba por aceptado este tipo de solución para no volver a calcular todo de nuevo, ¿no? Pero si es muy grande la diferencia, sí hay que volver a calcular. Sí sería muy grande la diferencia. Armadura de percha, normalmente el 30% de la armadura mínima. La armadura mínima salió 1.54, entonces el 30% es 0.45, que significa 2 fierros de 8. La armadura de percha es la armadura que no necesita la viga en el tramo, porque estoy calculando en el tramo. No necesita, pero constructivamente sí es necesario para poder armar la viga como tiene que ser. Ya es un elemento constructivo más que, digamos, de solicitación real, porque sabemos que en la parte de arriba la viga se comprime, no se tracciona, entonces necesita fierro. Al ponerle fierro estamos sobredimensionando, ¿no? Necesitamos fierro es abajo. Ahora sí, en el apoyo cambia la cosa, ¿no? En el apoyo ya necesito fierro arriba, porque arriba se tracciona, la fibra de arriba se tracciona. Abajo no necesito fierro. Entonces este momento es el momento que debo absorber con un fierro que va a entrar en el apoyo, en la parte del apoyo. En la parte de arriba, en el sector del apoyo de la viga. El procedimiento es muy similar, ustedes ya lo conocen, lo saben hacer. Calculamos el momento de diseño, el momento reducido, la cuantía y calculamos la armadura. En este caso, fíjense, como de suponerse, nos salió una armadura que obviamente el momento es mucho mayor al del tramo. En el apoyo el momento es mayor que en el tramo, en este caso. Y esos 5 metros cuadrados lo solucionamos poniendo 2 fierros de 16 más un fierro de 12.
¿ya? Siempre que sea todo simétrico, ¿no? 2 fierros de 16 más un fierro de 12. Entonces, el detalle sería más o menos de este tipo. 2 fierros de 16 más un fierro de 12. Acá hay un error, ¿no? Este es de 12. No es de 12. ¿Ya? Verificamos nuestra hora de percha. En este caso, nuestra percha se va a poner abajo. Y decidimos ponerle 2 fierros de 8, 2 fierros de 8 abajo. Pero esto es simbólico, esto es académico, digamos, esto es académico, no simbólico, académico. Porque en realidad no le voy a meter 2 fierros de 8, le voy a mandar los mismos fierros de abajo nomás, los que calculé aquí atrás. En la anterior habíamos calculado 2 fierros de 12 más un fierro de 10. Entonces estos 2 fierros de 12 van a pasar en esa viga de punta a punta y este fierro de 10 va a quedar solamente en el tramo. En el tramo nomás, no va a pasar este fierro de 10. Entonces, eso es lo que se va a hacer en la realidad. Académicamente, les decía, figuran estos 2 fierros de 8, pero en la realidad no va a pasar eso. No tiene que pasar, imposible, ¿verdad? Y ya, ahora veamos los estados límites de utilización. Una vez que tenemos los fierros que vamos a colocar, debemos de verificar si esos fierros cumplen la fisuración. Y aquí se calcula eso, ¿no? Con la ecuación que habíamos visto, vamos a verificar si cumple la fisuración. Entonces, vamos calculando los parámetros de la ecuación, ¿ya? Reemplazamos y verificamos. El valor de 0.02 sale del análisis que nosotros hacemos cuando decimos la viga se va a construir en Santa Cruz. Entonces no es un clima agresivo, pero tampoco es un elemento que está protegido. Entonces por eso 0.02 la fisura. Podríamos haber elegido 0.01 o 0.03, según lo que hemos visto en la parte teórica. Pero como es Santa Cruz, decidimos agarrar el 0.02. ¿Ya? Entonces, introducimos los valores acá, todos los elementos que calculamos, uno por uno, 1.5 de C viene a ser el recubrimiento, alfa 1, el ángulo, el diámetro del fierro, el ρ lo calculamos con esta expresión de acá, ¿ya? El FYD, el gamma sub F son valores que tenemos de datos, el alfa sub 2 y otra vez el ρ, ¿no? El phi lo calculamos así, ¿no? En este caso tenemos 2 diámetros de fierro de 12 y de 10. En la teoría yo les he mostrado otra formulita para calcular el phi. Si ustedes hacen el ensayo y calculan con la formulita que yo les he dado, van a poder observar una mínima variación respecto a este valor. Antes se calculaba así directamente el promedio. Se suman todos los diámetros de todos los fierros que hay y se divide entre la cantidad de fierros que estoy analizando. Y se pone eso. Pero ahora se calcula de otra manera, ¿no? Como hemos visto en la formulación que hemos visto en la unidad número 1. Si no me equivoco, está por acá. Acá está. ¿No? Entonces, esta es la formulita cuando tenemos 2 diámetros diferentes, ¿no? Y cuando tenemos 3 diámetros diferentes, esta fórmula se ocupa en caso de que las barras de la armadura sean en 3 diámetros diferentes. Sería esta otra, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para ese caso y no es más. Entonces, ese diámetro colocamos en nuestra ecuación y verificamos la ecuación si cumple o no cumple.
En este caso nos da 0.16 comparado con 0.2, es menor. Entonces, ¿qué significa? Que las fisuras que se van a dar en nuestra viga con estas condiciones de construcción, con estas condiciones de armado, van a ser menores a la aceptada por las recomendaciones, por la norma. ¿Ya? Ok. Puede ocurrir algo raro si el control de calidad no es bueno. Ya, ese es harina de otro costal. Esto se está calculando siempre y cuando el control de calidad sea el adecuado. Controla la deformación. Entonces, esta ecuación no ha cambiado en la CBH, pero sí en la ACI ha cambiado con la nueva que les he mostrado yo en la anterior clase también. Pero los parámetros son básicamente los mismos, ¿no? Calculamos todos los parámetros y verificamos si cumple o no cumple a la deformación. Ok, entonces ahí verificamos en la parte final y vemos que en este caso 0.96 centímetros versus el menor a 1.2, que es la longitud de la viga dividido entre 500 para este caso. Y ahí cumple entonces ese elemento. Ok, ahí terminarían los controles de la viga. Supongo que aquí se está calculando ya la viga, la otra viga. Se analizan las losas, nuevamente lo mismo, pero para otra viga. En este caso, la viga que se va a cargar tiene cargas puntuales, ¿no? Debido a las vigas que apoyan estas cargas puntuales de aquí. Porque esta viga está soportando la carga de esta losa, la mitad de la carga de esta losa, y esta viga se apoya en la columna y a este lado se apoya en la viga B. Lo mismo que de otra viga. Se apoya en la columna y se apoya en la viga B. Entonces, una vez que cargamos esta losa a esta viga y calculamos las reacciones de esta viga, esa reacción tiene que entrar como una acción a esta viga B. Lo mismo que acá. Esta reacción de acá tiene que entrar como una acción a esta viga B. ¿No? ¿Ok? Entonces, eso se está haciendo ahí. Ese análisis se está haciendo ahí. Y bueno, aparece una carga trapezoidal producto de la carga de la losa en dos direcciones, ¿no? Y ahí tenemos un resumen del esquema estructural de la viga B, donde tenemos los tres apoyos. Tenemos la carga distribuida, peso propio de la viga, la carga viva. Esta carga triangular debido a la losa. Y esa carga triangular tiene su G y su P, ¿no? Porque es carga viva y carga muerta de losa. Las reacciones de las vigas que apoyan, las pegas pequeñas que apoyan son estas, que también están formadas por G y P, separaditas para poderlo manejar después, ¿no? Y cuando yo hago mis estados de carga, no perdemos el enfoque de decir, cargo primero toda la carga muerta a la viga, toda la carga muerta a la viga, más la carga viva en el primer tramo, más la carga viva en el primer tramo. Y calculo un diagrama. Después hago lo opuesto, digamos, cargo toda la carga muerta más la carga viva en el segundo tramo. Y calculo otro diagrama. Y después la plena carga, cargo todo, digamos, y calculo la envolvente. Entonces, con esa envolvente, nuevamente tengo ya mis momentos, y con esos momentos, nuevamente diseño la viga en el tramo y diseño la viga en el apoyo. Una vez que tengo el diseño de armadura, controlo la fisuración, controlo la deformación y controlo la flecha. Fisuración, deformación y la flecha. Y con eso terminaríamos el análisis de lo que es viga, ¿ya? Ese es un análisis completo de
de una viga. Así tiene que ser. Después, para una losa, hay dos tipos de losas, losas regulares y losas irregulares. Veamos la losa regular. Aquí dice, a partir del siguiente esquema de losas llenas de hormigón armado que están sometidas a una sobrecarga de uso, donde la carga viva es 0,3 toneladas por metro cuadrado. Entonces ya nos están dando una carga viva, ¿verdad? Entonces esta carga viva ya no nos indica aquí que no es una vivienda solamente, digamos, ¿no? Ya es un poquito más cargado que una vivienda, porque una vivienda en 150 a 250 máximo kilos por metro cuadrado. Este ya va a ser otro uso. Piso mosaico común, cielo raso aplicado a estuco, calcular las armaduras necesarias para absorber los esfuerzos correspondientes. Entonces nos dan el esquema de losa, armada en dos direcciones. Lo primero que hacemos para verificar ya si realmente corresponde armar en dos direcciones o no, es la condición de luces. Entonces verificamos la luz menor si es mayor o igual a 0,8 de la luz mayor. Esto es otro tipo de análisis, digamos. Es lo mismo decir, digamos, LY sobre LX mayor o menor que 2, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, en la dirección U, aquí nosotros establecemos una dirección. Podríamos haber dicho en la dirección X, solamente para María la perdí. Y en la dirección B, en la dirección Y, ¿ya? Nosotros analizamos los valores. 4.6 es mayor o igual a 0.8 de 5. ¿Qué viene a hacer eso? En la dirección U, 4.6, estoy analizando esta losa, 4.6 es la luz menor, es mayor o igual a 5, al 0.8 de 5 es, entonces el 80% de 5, de la longitud de 5 metros, ¿no? Entonces, analizando eso, 0.8 por 5 nos da 4, y está cumpliendo. Y en la dirección en Y, hacemos lo mismo. La luz menor, 4.5, que vendría a ser esta 4.5, es mayor, menor o igual que el 80% de la luz mayor, que sería 5.5 por 0.8 en la dirección Y. Y entonces en este caso la luz menor es mayor que el 0.8 de la luz mayor, con poquito, ¿no? Entonces, cuando cumplen estas dos situaciones, nosotros decimos, se lo debe analizar como losa regular. Es losa regular. Si no cumpliera, sería losa irregular. Y su sistema de cálculo es diferente. Segundo paso, una vez que ya sabemos que es losa regular, entramos en la metodología de resolución de losa regular. Cálculo de carga. Losa simplemente apoyada en todo su contorno. La condición sería L sobre 50. La losa empotrada en todo su contorno sería L sobre 60. Y las losas mixtas serían L sobre 55. ¿Qué es eso de simplemente apoyada en todo su contorno o empotrada en todo su contorno? Nosotros consideramos empotrada cuando hay continuidad. Por ejemplo, aquí hay empotramiento. Entre la losa 1 y la losa 2 hay empotramiento en este apoyo. Aquí lo consideramos empotrado. Pero acá no, acá es simplemente apoyado. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos otra losa más aquí, digamos, entonces la losa 2 estaría empotrada en estos dos lados.
pero simplemente apoyada a los otros dos lados. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso de nosotros, tenemos empotramiento y tenemos simplemente apoyado, o sea, tenemos losas mixtas. Nuestro caso para nosotros es L/55. Esto es solamente un prediseño, es un predimensionamiento, hacer esta relación. ¿Para qué nos sirve? Para tener una estimación de altura de losa que voy a usar, simplemente para eso. Entonces, analizando el tipo de apoyo que tenemos como losas de nuestro edificio, nuestro esquema estructural, nosotros decidimos una de estas tres. Y eso nos ayuda y nos dice, ¿sabes qué? Te va a ir bien si colocas 9.1 centímetros como altura útil en la losa 1, si colocas 8.4 centímetros como altura útil en la losa 2, o si colocas 8.2 centímetros como altura útil en la losa 3. Mayor que eso, te va a ir bien, muy bien, pero no mucho mayor, porque ya mucho mayor ya significa sobredimensionamiento. ¿Ya? Entonces, nosotros adoptamos un valor. ¿Qué hacemos en la práctica? Normalmente adoptamos un valor de la altura, sumándole un recubrimiento, porque no nos olvidemos que estos parámetros son por la altura útil, y de ahí le sumamos un recubrimiento. ¿A cuál? Al mayor de nuestro esquema estructural. Como no hay mucha variación, 8.4 a 9.1 es medio centímetro más o menos, son 5 o 6 milímetros. Entonces agarramos el mayor, y al mayor le aumentamos el recubrimiento. Y una vez que tenemos un resultado total, todavía le aumentamos un poquito más. Podía haber puesto aquí como altura 11 centímetros. Pero el número 11 es un poco complicado de trabajar en la vida real, digamos, ¿no? Normalmente se agarran valores más fáciles, ¿no? En este caso el 12 es más fácil de trabajar para el mismo albañil, para sus medidas y todo, es más fácil de trabajar. En todas las cosas, no solamente en losas, ¿no? Trabajar con números fáciles va a traer mejores resultados o menor posibilidad de equivocarse. ¿Ya? Entonces, por eso adoptamos altura de 12. No es por otra cosa. Adopto altura de 12. Y una vez, ¿y qué pasó hasta aquí? Realmente, sinceramente, hasta llegar acá no he hecho nada. Absolutamente nada hemos hecho. Podríamos haber sacado de la mente nomás y decir, ¿sabes qué? Ponerle 12 centímetros y verificar si funciona o no. Y listo. O ponerle 15 y verificar si funciona. Si lo hubiéramos hecho así como sea, digamos, ¿no? Aquí recién empieza el análisis. Es decir, nosotros asumimos una altura de losa y recién empezamos a analizar. No es que calculamos una altura de losa. A eso quiero llegar. A que no se calcula nada, en realidad. Se verifica todo. Asumimos 12 centímetros. Para no asumir alegremente, hemos hecho todo lo que hemos hecho hasta aquí. Una vez que asumimos los 12 centímetros, calculo su peso propio de losa. Ya esto no es asumir, ya de verdad estoy calculando cuánto va a pesar esos 12 centímetros, ¿no? De losa. El piso más el contrapiso y el estuco y todo su peso, su carga G. ¿Ya? Esto, tenemos la carga G, 0.44, y tenemos la carga P, que nos dan de dato, 0.3. Nuestra carga Q, 0.74. Entonces, hasta aquí sería básicamente el mismo análisis en losa regular o losa irregular, pero acá para adelante ya cambia. Cuando la losa es regular, como la que estamos haciendo nosotros, losa regular, aplicamos el tema del tablero de ajedrez y aquí viene la carga Q', calculamos un Q', ¿ya? Que esto es una fórmula que va a ser siempre así, que va a ser igual a G más P medio, y el Q segunda que va a ser igual a P medio. Nosotros tenemos el G y tenemos el P. Calculamos esto por metro cuadrado. Y el Q segunda también calculamos por metro cuadrado. Entonces estamos calculando las cargas que van a ir haciendo las combinaciones como en un tablero de ajedrez. Pero aquí ya estamos haciéndolo directo, la resolución, ¿verdad?
Y vamos analizando losa por losa. En todas las losas vamos a ocupar el Q' y el Q segunda. Este Q' y Q segunda es un procedimiento que estableció Marcus, por eso se llama método de Marcus. Y él propone una tabla que están basadas en base a estas cargas Q' y Q segunda. Por eso es que debemos de calcular esto acá siempre. El Q' y el Q segunda. Para luego, con las tablas que de Marcus, encontrar los esfuerzos de momento. Entonces, Marcus nos muestra unas tablas, que las tablas las tengo por acá. Estas son las tablas de Marcus. Entonces, en estas tablas él nos muestra placas libremente apoyadas por su contorno, es decir, están simplemente apoyadas. Esta es una losa simplemente apoyada. Este es el lado más largo, LY, y este es el lado más corto, LX. Entonces aquí nos da él unos valores. Fíjense, el epsilon. Cuando el epsilon te sale 1, estos son tus valores de momento reducido. El MX en X, en Y, en XY y un factor K. ¿Ya? ¿De dónde saco? Yo entonces entro en esta con el epsilon. ¿De dónde saco el epsilon? El epsilon está aquí. El epsilon es igual a la relación que hay entre la luz mayor sobre la luz menor. LY sobre LX. Entonces, hago esa relación y entro en la tabla. Si me da 1.2, en 1.2 encuentro el momento reducido en X y el momento reducido en Y. ¿Ya? Este K es un K minúscula, es un factor diferente a este K. Este K es un K mayúscula. ¿Y de dónde sale este valor de K mayúscula? Es igual a la carga Q por LX por LY, por el producto de las cargas. ¿Ya? Ese es el valor de K. Entonces, tenemos esa tabla. Tenemos otras tablas, por ejemplo esta, que tiene empotrado los lados largos de la losa, los lados más mayores, y simplemente apoyado los lados menores. Esa es otra disposición de losa. El procedimiento es el mismo. Encuentro epsilon y entro con epsilon en la tabla para obtener los momentos reducidos. ¿Para qué necesito los momentos reducidos? Para encontrar el momento. Entonces el momento en X va a ser igual al valor de K, que lo obtengo multiplicando Q por LX y LY. Ese es el valor de K, sobre el momento reducido en X. ¿De dónde está el momento reducido en X? De la tabla. El momento Y es similar al valor de K sobre el momento reducido en Y, que está en la tabla. ¿Ya? Entonces, así obtenemos los momentos. Y ahí tenemos un montón de situaciones, digamos, de losas, ¿no? Empotrado en 3 lados, libre en un lado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son las tablas de Marcus. Entonces acá, nuestra situación del ejercicio. 5 metros al lado, 5.5 al otro lado, empotrado 2 lados. Esta es la losa número 1. Si nosotros verificamos en nuestro problema, la losa número 1 está empotrada con la losa 2 y empotrada con la losa 3, simplemente apoyada a los otros 2 lados. De ahí es que sale el esquemita este pequeñito acá, empotrado, simplemente apoyado y simplemente apoyado. Esa es la situación para la carga Q' que establece Marcus, y la situación para la carga Q segunda que establece Marcus es básicamente para encontrar los momentos de tramo. Esto es para encontrar los momentos de apoyo y este es para encontrar los momentos de tramo. Entonces calculo el epsilon, LY de X y me da 1.1. Tengo que entrar en la tabla número 4. Entrando en la tabla número 4 obtengo el momento reducido en X y el momento reducido en Y. 34.1 y 41.5 dice, ¿no? Veamos si en la tabla 4 tenemos esos valores. Tabla 3, 3B y 4.
1.1 me daba, entonces el momento en X, el reducido es 34.1 y el momento en Y 41.5. Entonces tenemos esos valores, 34.1 y 41.5. Esos son los valores de momento reducido para Q', para esta situación de carga. ¿Ya? Para la otra situación de carga, para el Q segunda, lo sacamos de la tabla número 1. De la tabla número 1. El momento reducido en X y el momento reducido en Y. 25.1, 31.8. ¿Con qué valores? Con los mismos valores de epsilon. La tabla 1. La tabla 1 está aquí. La tabla 1. Considerándolo simplemente apoyado, con 1.1, el momento reducido 25.1 y 30.2, con 1.1. 25.1 y 31.8, porque hay un error, parece ahí, ¿no? Ah, está bien. Ah, no, está mal. 25.1 y 30.2 era aquí. Aquí había el error. Hemos copiado el 31.8. Hemos agarrado de 1.15. El epsilon es 1.1. Había un error aquí de coger de la tabla el valor correcto. 30.2 tenía que venir acá. Acá es 30.2. Ya ustedes lo van a corregir y lo vuelven a hacer todito. Entonces, ese es para el Q segunda. ¿Ya? ¿Qué más? El momento de empotramiento en X y el momento de empotramiento en Y los tenemos también de la tabla. 14.8 y 17.6. Tabla 4 era, ¿no? 14.8 y 16.6. 1.1. Tabla 4. Están aquí. El epsilon 1.1, el M de empotramiento en X 14.8, el momento reducido de empotramiento en Y 17.6. Entonces esos son los dos valorcitos que se los registra acá. ¿Ya? Y luego ya vamos a calcular los momentos. Para el momento de tramo, esta es la fórmula. Momento en X es igual al K' sobre el momento reducido en X'. Entonces, el K' es igual al Q', que lo hemos calculado anteriormente por el producto de las longitudes. Y el K segunda es al Q segunda por el producto de las longitudes. Por eso les decía, ese K' y K segunda hay que calcularlo. Perdón, el Q' y el Q segunda. ¿Ya? Entonces, el momento en X lo calculamos con esos valores que ya tenemos, K' y K segunda. MX' y MX segunda. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro momento. Momento de cálculo ya el momento característico, 0.64. Y para el momento en Y, el característico, 0.52. Los momentos de empotramiento, esta es la fórmula. K sobre el momento de empotramiento en X y K sobre el momento de empotramiento en Y. ¿Y cuál es K? El producto de Q por LX por LY. ¿Y cuál es Q? Q es la carga total. Esta de acá. Esta es Q, 0.74. Q', 0.59. Q segunda, 0.15. Entonces tenemos Q, Q' y Q segunda que los vamos a usar para calcular los momentos. Q' y Q segunda para calcular los momentos. ¿Ya? Y el Q para calcular los momentos de empotramiento. Calculamos el K, a partir de Q calculamos el K y calculamos los momentos de empotramiento. ¿Ok? Hasta ahí nomás, no los quiero chipar más.
Hasta ahí. Ese es el análisis que se debe hacer en cada una de las losas. Losa por losa. Eso se hizo para la losa 1. Lo mismo, el mismo criterio para la losa 2, que está ahí hecho. El mismo criterio para la losa 3, que también está hecho. Y finalmente, hacemos un esquemita, ¿no? Mayoración de momentos de tramo para no colocar armadura especial de torsión. Ya. Resulta de que Marcus establece los momentos que hemos encontrado, absorben los momentos normales, digamos, de esfuerzo de losa, pero no los momentos torsionales. Para que absorba los momentos torsionales, debemos de colocar una armadura especial por torsión en las esquinas. En las esquinas de las losas se coloca armadura especial por torsión que se calcula por procedimiento y se la calcula y se la coloca en el 20% de la longitud. Es decir, si nosotros en las esquinas, en el 20% de la longitud se coloca es decir, si tenemos una losa nosotros aquí, una losita, entonces que tiene una armadura determinada, nosotros reforzamos esa armadura en las esquinas. Esta es la armadura que va a soportar la torsión. Una distancia de 0.2 veces LY, si quieren, y está 0.2, el 20% de LX. En todas las esquinas hacemos lo mismo. Es como un refuercito que se le hace para la losa. Y esto se debe calcular qué cantidad de fierro se va a reforzar en esa losa, ¿ya? Aparte, obviamente, está su fierro de la losa misma, pues, ¿no? Su fierro que está en toda la losa. Eso está aparte. Por eso es armadura de refuerzo para absorber los refuerzos de torsión. ¿Ya? Entonces, para no hacer el refuerzo de esas armaduras por torsión, es que se hace el siguiente procedimiento. Este procedimiento de acá. Entonces, en la losa número 1, por ejemplo, nosotros ya tenemos los momentos en X y el momento en Y. Entramos con el epsilon en la tabla número 4 y obtenemos el valor de K. Este valor de K es el factor de corrección para armaduras especiales de torsión. Ese vamos a multiplicar por el valor que calculamos de momento que teníamos. O sea, lo único que hacemos es básicamente mayorar los momentos. ¿Con qué factor lo voy a mayorar? Con el que voy a sacar de la tabla 4 para el epsilon correspondiente. El valor de K. Entonces, Marcus propone eso. Propone multiplicar el momento con un factor K que calculamos en la tabla 4 y con eso ya decimos en un momento ya se absorbe la torsión. Está absorbida la torsión. Lo mismo hacemos para la losa 2, para la losa 3. Solamente que en la losa 2 mi K es 1.19 y en la losa 3 el K es 1.22.
el epsilon 1.1, el K en X 1.22, en Y 1.13. Y ahora sí, ya una vez que están mayorados los momentos para absorber las armaduras de torsión, ya calculo las armaduras. El momento reducido, lo mismo que ya sabemos hacer. Y calculo las armaduras finalmente. Armadura en X, armadura en Y, ya, una losa por losa. Ahí están las armaduras. Los momentos negativos, todo. Todas las armaduras. Y ahí está como que el planito, ¿no? Ahí está el planito, el detalle de las armaduras. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquí calculamos phi de 8 cada 17 sale, ¿no? Pero colocamos phi de 8 cada 34 porque lo vamos a poner intercalado. Uno va a ir doblado, como este, y otro va a ir sin doblez. Entonces el que va con doblez va a ir a aportar al momento negativo de en donde se solicita, donde está el apoyo. El que va sin doblez va a ir por abajo recto ahí. Si coincide este mismo 8 cada 34 para la siguiente losa, se lo puede pasar hasta el otro lado. Pero en este caso necesitamos phi de 10 cada 50. Entonces este se queda ahí, se queda en el apoyo, en la parte de abajo de la losa. Sabemos que no necesitamos fierro en el apoyo, necesitamos fierro arriba de la losa, ¿no? Que viene a ser este. Entonces, como no coincide, se pone phi de 8 cada 34 hasta ahí nomás, y la otra losa vecina va con phi de 10 cada 50, porque es mucha la diferencia, no me queda de otra. Sencillamente, no me queda de otra. No puedo pasar el phi de 10 cada 50 hasta el otro lado, ¿no? Y tampoco 8 cada 34 hasta el otro lado, porque son casi incompatibles. A la intermedia quizás no se va a poder, ¿no? Entonces, así lo hago. Entonces, aquí yo tengo un aporte también en la parte negativa que comparte la losa 1 con la losa 2. Ambas comparten el momento. Tengo un fierro de 10 cada 50. ¿Qué pasa? Entonces, sumo yo el fierro de 10 cada 50, el fierro de 8 cada 34. ¿Cuánto de fierro me significa? Y después resto con el momento negativo que calculé, porque yo con este momento negativo calculé un área de fierro. Un área X, cantidad de fierro en centímetros. A esa cantidad de fierro en centímetros cuadrados le resto esta cantidad de fierro en centímetros cuadrados. Y si aún me falta, le complemento como está aquí. 0,10, phi de 10 cada 26. Eso es lo que está faltando para el momento negativo que me genera en esta ¿ok? Y normalmente el valor, tenemos un momento, digamos, que sube y baja en una viga así. Normalmente el cruce del momento está por 0,28, entre 0,20 y 0,28 metros del apoyo. Si ustedes en ese análisis, cuando hagan un diagrama de momentos, calculen en qué punto cruza el positivo al negativo, en qué momento se convierte el momento negativo en positivo, a qué distancia se encuentra. Aproximadamente está entre 0,18, 0,20, 0,28, ahí más o menos. Por eso que acá se pone 0,30, para asegurarnos de que esa cantidad de fierro lo estamos cubriendo al momento negativo, básicamente. ¿Ya? Entonces, 0,30 de la longitud, hacemos pasar nuestro fierro, nuestra postura de refuerzo en todo este lado. Y lo mismo, el mismo análisis se hace con las otras situaciones que tenemos casos similares. ¿Ok? Ahora, lo que quiero un poquito
comentarles esto de acá. Cuando nosotros vayamos a utilizar una de estas tablas, digamos, en cuenta lo siguiente. Si mi valor de epsilon me da entre 0,10 y 0,15, es decir, no me da ni 0,10 ni 0,15, me da 0,13, yo debo de interpolar porque no tengo el 0,13 no tengo los valores de tabla. Entonces, debo de hacer interpolación para poder trabajar. Y necesito duda de la interpolación o todos ya saben hacer interpolación, no sé la verdad. Si tienen alguna pregunta. Ok, no hay duda. ¿No escuchó? ¿Alguien me puede responder? Está todo entendido, ingeniero. Sí. No sé, los compañeros, a ver. Sí, ya. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad que alguien tenga? Yo creo que con las auxiliaturas complementamos más, ¿no? Con el auxiliar, ingeniero. ¿Quién es su auxiliar de este semestre? Ya, vamos a hacer una interpolación como yo la hago para que ustedes vean y de repente sí, Carlos Guerrero. Ya, sí, cualquier cosa igual me sabe y también estamos coordinando. De todas maneras, esta interacción, ¿cómo la hacemos? Punto 2, punto 25, 33, 31 puntos. A ver, vamos a hacerlo en una nueva hoja. Digamos que mi valor es 1.2, 1.25 y en la tabla me muestra para 1.2, en este caso 32.3 y 31.8. 32.3 y 31.8. Esos son los valores. O resulta que yo encontré el valor de epsilon, porque estos son los valores de epsilon, ¿verdad? Entonces resulta de que yo encontré un valor de epsilon de 1.23, digamos. Ni 20 ni 23. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer la interpolación y hay que colocar los valores, hay que encontrar los valores que corresponden ya para 1.23. Entonces, vamos calculando la interpolación, a ver. Entonces yo digo, para 1.2 yo tengo un valor que le corresponde 32.3. Corresponde un valor de 31.8. Para un valor de 1.23 le corresponde un valor de X'. No lo conozco ese valor que le corresponde. Entonces yo me armo este esquemita de acá. Y después
hacemos la diferencia. Yo lo hago así. Digo yo, este valor de aquí menos este. Puede ser al revés también, este menos este, como sea, pero mantenemos el mismo orden de diferencia, de resta. Entonces yo digo, 1.25, a ver, lo voy a hacer con otro color. No puedo borrar. ¿Puedo borrar? Tengo que borrarlo. Y ya. Entonces yo digo acá, (1.25) menos 1.2. Es decir, esa diferencia entre este y este tiene que ser a la diferencia entre este y este. A la diferencia de 31.8 menos 32.3. Tiene que ser la diferencia entre este menos este, tiene que ser a este menos este. Como la diferencia entre este menos este, es decir, 1.23 menos 1.2, tiene que ser a la diferencia de x' menos 32.3. Así lo hago. Y luego hacemos como sabemos hacer, como nos enseñaron, ¿no? Multiplico este por este y este por este, digamos, ¿no? Directamente. Entonces como una regla de 3, como una regla de 3 simple. ¿Ya? Entonces esa es la parte un poquito más, no sé ustedes cómo hacen, porque es una interpolación compuesta esta, ¿no? No es una interpolación simple, es una interpolación compuesta. Entonces directamente de ahí ya despejamos el x'. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Muy bien. Si no hay duda, ahí vamos a quedar, creo. Ingeniero, o sea, no tengo una consulta del ejercicio, sino pasa que nosotros adicionamos el último día y no tenemos entendido cuál es el tema que nos toca exponer. Y quería consultarle. ¿Qué número es usted? 77. El 77, entonces usted va a hacer grupo con el 76, 77, 78 y 79 son grupos. Ok. Ese es su grupo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora el tema. El tema lo vamos a sacar de la ACI. Ya. Tenemos estos capítulos. Son 17, 24 capítulos, 23, 24, a ver, creo que eran 27. 27, sí, 27 capítulos. Entonces usted, el grupo número 1 va a ser el capítulo 1 y el capítulo 27. El grupo número 1 va a ser el capítulo
1 y el 27. El grupo 2 va a ser el capítulo 2 y el 26. El grupo 3 va a ser el capítulo 3 y el 25. El grupo 4, ¿qué grupo es usted? A ver, calcúlelo. La lista no la veo. El 5 y el 23, el 6 y el 21, el 7 y el 21, el 8 y el 20, el 9 y el 10. Creo que somos grupo 16, más o menos. Este sería el